Mari Mari Pupeñi, Pulamien. Mi nombre es Bernardo Colipán y les mando un fraternal abrazo de Chaura Mapu, accidentalmente llamado Osorno, y un especial abrazo con mucho cariño a Damsi, Noelia y Juan Guenuán, que están llevando a cabo este seminario sobre literatura mapuche contemporánea. Mi peñi y amigo Juan Guenuán me pidió que haga un informe sobre poesía mapuche y memoria. Por eso a esta reflexión le llamaré Informe Guenuán. La literatura mapuche contemporánea, visto desde la copa de un árbol de alerce, se ve como una membrana que envuelve el Gualmapu textual. A modo de un traricán está cruzada por múltiples hebras. Son tonalidades que tienen la dinámica de ir enhebrándose de variadas formas, componiendo distintos tejidos, y se escribe contra una historia única. En el traricán lo importante, más que el recuerdo aislado, es la asociación de los recuerdos en un solo tejido. En la escritura nos damos cuenta del trabajo que el olvido hace en la memoria, y en las hebras que anudamos vamos recomponiendo los recuerdos. De este modo comenzamos a habitar la memoria y permitimos que ella nos habite. El Gualmapu textual constituye un lugar donde nos domiciliamos. De aquí nos simbolizamos, nos significamos y volvemos a vivir en la Mapu memoria. En el Gualmapu textual, los recuerdos entretejidos trazan una escritura sobre nuestra memoria geografiada, y en esto descubrimos nuestra propia narración. La poesía mapuche no tiene sentido si no es capaz de enseñarnos que la memoria y el olvido guardan la misma relación que la vida y la muerte. Podemos decir sinceramente que no lo olvidamos todo, pero que tampoco lo recordamos todo. La poesía mapuche se convierte en una práctica para suturar nuestros desgarros y la herida colonial. Desde la poesía llegamos al momento en donde la violencia colonial interrumpió nuestra historicidad y nos permite volver a recomponer el sujeto mapuche. Desde la historicidad interrumpida traemos nuevamente al Peñi Olamien ejecutada y que su esqueleto fue puesto en un museo como trofeo de guerra. Nunca lograremos traerlo en vida a nuestro presente, pero con su recuerdo nos ayuda a costurar los desgarros de la memoria. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Inche Paul Winilla Pingen, Mapuche Wichita Inche, Kimel Tuchefe Winkas un Cañelu Mapunche un Chezun. Mi nombre es Pablo Gurimilla, yo soy profesor, poeta, Mapuche Huiche, Mapuche Guapiche. ¿Por qué quiero marcar esta palabra Guapiche? Porque yo nací en la isla de Calbuco. Mis padres fueron de la isla de Kiwa y de la isla de Puluki, y a su vez mis abuelos maternos fueron de la isla de Quinchao, mi abuela Julia Aguilante Marimán, y mi abuelo materno también fue de la isla de Chaulinec. Quiero hablar brevemente que todo esto que le he estado escribiendo tiene que ver específicamente por el cruce que tiene la literatura con la historia. Válgame Dios de no haber inventado nada, diría Neruda, digamos. Entonces, frente a esa premisa nerudiana, me planteo como un sujeto sitiado en las coordenadas de la historia, y todo lo que trato de representar a través de la poesía son recuerdos, sistema de creencias, formas o representación de prácticas culturales antiquísimas de nuestro pueblo,
como por ejemplo el viaje a la Argentina, el concepto de la muerte, o el concepto de libertad o resistencia que nuestro pueblo ha tenido a lo largo de la historiografía tradicional donde se nos ve invisibilizados. Mari Mari Compuche, Inche Maribel Mora Curriao Piñén, Inche Mapuche Pehuancheñén. Hablar de memoria, historia y poesía mapuche nos lleva al convencimiento de que todas ellas son hebras de un mismo hilo. La memoria es, en nuestra tradición, un elemento fundante del ser, tal como lo es en muchas tradiciones orales, del mismo modo que la palabra, el decir o el piam como posibilidad de testimoniar y como elemento ético y estético de un pueblo que busca permanecer. La historia y la literatura, en su concepción occidental, se han incorporado recientemente con un sentido mapuche, buscando visibilizar lo que somos y lo que hemos sido a través de un campo intelectual que hasta ahora nos había negado. La poesía mapuche, en ese escenario, ha sido el caballo de Troya de un pueblo que defiende su posibilidad de decir, de ser y estar en el mundo. Desde la escritura intermediada de Calpún y Necul a fines del siglo XIX hasta los recientemente galardonados Chihuahilaf y Huenún, existe una amplia gama de producciones que desembocan a inicios del siglo XXI con un grupo de poetas e historiadores, hombres y mujeres, casi al unísono, decididos a revelar lo no dicho, lo tergiversado de la historia, la memoria y la poética mapuche. Transformar en épica, en lírica, la fundación de un pueblo es una decisión histórica y política. Y tanto los historiadores como los poetas actuales lo saben, lo han aprendido a la luz de la cultura occidental, tanto como a la luz del fogón mapuche en las rucas tradicionales o en las recreadas en las ciudades de Chile y Argentina. Pasado y futuro se unen en una visión espiral que la poesía expresa de mejor manera que la historia, pero sabemos que debemos tensionar también la historia para poder decirnos en ese lenguaje, en ese campo del que nos han excluido. Memoria e historia, poesía y canto son hebras de un mismo hilo, como hemos dicho. No del hilo de Ariadna, que a pesar de los recovecos del laberinto busca trazar un origen y una meta, sino del telar mapuche, donde la hebra va y viene, se tensa y dibuja con otras el geométrico diseño, como los hechos y los peumas del origen y del futuro, los intrincados designios de una comunidad que se reconoce a sí misma en su identidad, que se defiende y se sostiene a pesar de todo para la posteridad. Petu Moñilein, Petu Mapucheñein, todavía estamos vivos, todavía somos mapuche. Chaltumay. Mi nombre es Sergio Caniuqueo, soy historiador. Bueno, por ejemplo, en uno de mis libros, trabajé con novelas y hoy día quiero mencionarle un poco la importancia del uso de la novela para los historiadores. Bueno, no solamente yo he trabajado con novelas, sino también don Jorge Pinto, que es Premio Nacional de Historia 2012, y con el cual yo tuve una relación bastante estrecha de profesor-alumno. Bien, cuando el historiador no puede llegar a una fuente pública o cuando el historiador quiere abordar aspectos de la vida privada de los sujetos, muchas veces el documento público no da cuenta de ello. Es decir, las actas, eh, los notarios, los bienes raíces, los juzgados criminales muchas veces no dan cuenta totalmente de la vida privada o cómo los sujetos piensan y se relacionan. De hecho, tanto así que, por ejemplo, una de las fuentes más citadas, digamos, para, la, para la historia de la conquista de Chile, lo que es la llegada de los españoles, por ejemplo, tenemos la Araucana. Pero no solamente la Araucana, en su momento permitió establecer ese nexo, digamos, de lo privado y lo público para construir historia. Han existido esfuerzos en estos últimos tiempos. Cuando me refiero a últimos tiempos me estoy refiriendo siglo XX, siglo XXI, como Butamalón, que también trata de rescatar esa historia. Ahora acá tengo una serie de libros y, o sea, algunos poemas, otros
novelas que eh, en ciertos momentos nos hablan de parte de la historia mapuche, o sea, desde, desde novelas como esta de Luis Briones Carvajal, El Auca Aventurero, que trata de llegar a lo más, digamos, al siglo XVI, hasta don Luis Guillami con sus cuentos Piam, su novela Juan del Agua, o Roble Guacho, de Daniel Belmar, o Lautaro Yanca, o la antropóloga, por ejemplo, eh, ahí se me olvidó el nombre, Sonia Montesinos, por ejemplo, que tratan de retratar en distintos tiempos. Entonces, para nosotros la novela lo que nos permite como historiadores es construir una historia de carne y hueso, esa historia, digamos, de los sujetos que viven el cotidiano, que como les decía muchas veces no se pueden apreciar en los documentos del poder, básicamente. Y esto nos permite a nosotros utilizarlo de manera didáctica para que los jóvenes muchas veces dimensionen, digamos, en cómo vivieron, cómo sintieron, incluso cuáles eran los códigos éticos, morales que existían en ese tiempo, para entender un poco cuál fue, digamos, la forma de ver la vida de los sujetos que nosotros historiamos. Entonces, básicamente la literatura es un elemento sumamente importante para nosotros como historiadores. Si bien no todos los historiadores lo consideran, existe un sector, sobre todo aquellos que intentamos que la historia tenga un valor más pedagógico, que la utilizamos mucho. Así que eso, espero que sigan eh, proveyendo de literatura para que también historiadores eh, y otros profesionales de las ciencias sociales puedan utilizar estos elementos para poder retratar de manera más íntegra al ser humano. Hola, soy Jenny Díaz Huentén y escribo poemas. Mi primer libro se titula Exhumaciones, el segundo Animitas y el último La hija de la lavandera. Dentro de los personajes que hay o de los hablantes que habitan mis libros, están las historias de mis familiares, que si bien no uno podría pensar que son invenciones embellecidas a través del lenguaje poético, pero realmente estos relatos, estas personas, estos hablantes que están en el libro, en su mayoría, son personas que pasaron por la vida de familiares muy importantes, a los que yo llamo anónimos, o personas que figuran en el informe RETI. Entonces, mis poemas podríamos decir que poseen cierta documentación, quizá no a propósito, eh, pero mi, mi memoria más lo que he ido registrando a través del tiempo en mi cabeza ha hecho que yo tenga un trabajo quizá no, no puntualmente formal de documentación o de búsqueda de información, pero crecí conociendo y leyendo muy bien sobre lo que ahora habita en mis trabajos, sobre mis temáticas. ¿Mm? Espero poder ayudarlos y un abrazo. Chao.